Sabiendos cómo están, esperando que estén muy bien en este día. Hoy les traigo un nuevo video que va a ser sobre la diversidad y la equidad en el lado de la educación, pero también basándonos en el ámbito general de la vida. Hoy en este día vamos a tener como invitados a algunos maestros que nos puedan tratar de hablar sobre estos temas y que nos den su punto de opinión para ellos. Para ellos, ¿qué es esto? Entonces, sin más que esperar, vamos dentro del vídeo. Bien, el tema que quiero hablar hoy con ustedes es sobre la diversidad y equidad, tanto educativa como general, en el sentido de cómo se puede aplicar tanto fuera y dentro de una aula. Recordando que es un tema importante que puede abarcar mucho, pero pero vamos a tratar de reducir lo más que podamos para que se pueda comprender este tema y se pueda llegar a su objetivo, que es incluir a los alumnos o a los niños en el ámbito de la educación. Bien se dice que la educación comienza de casa, y si es algo que se tiene que hacer, ya que para este tema es importante que los padres enseñen a sus hijos la educación correcta, el respetar, la honestidad, el compañerismo, la humildad y otros valores que nos van a tratar de ayudar. También hay que recordar que para todo esto, todos los niños tienen derecho a la educación, recordando el artículo 3 de la Constitución mexicana. Tiene que ser un derecho para todos los niños, tiene que ser laica y gratuita, al menos hasta el nivel básico. Medio superior ya es opcional, por así decirlo. Hay muchos problemas de diversidad y equidad en México para la inclusión educativa en los alumnos o en los niños en el ámbito educativo. Eh, Lamentablemente vivimos en un país donde hay mucha discriminación, donde los ricos humillan a los pobres, donde los completos humillan a los que le faltan una parte de su cuerpo, a los que los morenos son discriminados por su color de piel, a los que de pueblo los marginan por su ignorancia. Entonces estamos en una sociedad muy discriminatoria, muy triste, la verdad. Pero aquí lo que quiero llegar es cómo podríamos ser para que esto disminuya o aún mejor acabe. Todo aquello vamos a empezar definiendo qué es equidad. Equidad en el campo de la educación hace referencia al tratamiento igualitario en cuanto el acceso a la educación a todos, que todos merecemos recibir una educación igualitaria, bueno, no igualitaria, sino equitativamente lo que requiera cada quien. En otras palabras, la equidad va a ser la materia educativa, es hacer efectivo para todos y todos el derecho humano fundamental de la educación, que fue proclamado en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y se puede encontrar en el artículo 26. La diversidad es aquella que son diferencias, similitudes, variedad, disvariedad o multiplicidad entre personas, cosas o animales. La diversidad cultural refleja la multiplicidad y convivencia, la interacción de las diferentes culturas coexistentes a nivel mundial y en determinadas áreas, y atienden al grado de variación y riqueza cultural de estas con el objetivo de unir y no diferenciar. Existen también etnias, diferentes tipos de culturas, diferentes lenguas
y todo aquello involucra en la diversidad, ya que son diferentes cosas que las hace únicas y que las convierte en diversidad a otras. Por ejemplo, no es lo mismo la cultura que tenemos las personas como en la ciudad, como en un pueblo. Allá son más son más llegadas a la religión, y aquí ya en la ciudad sí, pero ya no tanto. Allá hacen una fiesta enorme por un santito y aquí es algo ya más sencillo. Entonces sí se ve las diferencias entre entre ambas culturas. Estos puntos son importantes ya que se va a tratar también un tema que es la inclusión, eh, los niños hacia la educación. Mediante este aspecto es muy difícil a veces como docente incluir a los niños tanto por su diversidad, por la diversidad que tengan o por de manera equitativa. Eh, Se ha tenido problemas de personas que tienen, o más bien que vienen de fuera de pueblito, por así decirlo, y llegan a la ciudad y no son aceptados. ¿Por qué? Porque su forma de pensar es diferente, su forma de actuar, su forma de ser, y a veces los alumnos sin conocer empiezan a criticar, a juzgar. Eh, y creo que tenemos que encontrar una manera de que eso no suceda. Nosotros como docentes disminuir esa discriminación hacia los demás alumnos. Es muy importante tratar estos temas ya sea con otros docentes o incluso con tus propios alumnos para que ellos puedan entender esta situación y ver que a pesar de que vengan de diferentes lados, de que tengan alguna discapacidad, de que tengan alguna enfermedad o algún síndrome, somos todos iguales al final de cuenta. Eh, Aprendemos igual. Bueno, en los casos de las personas con síndrome sí es una educación especial más avanzada, pero también ellos pueden aprender. Ha habido casos que tienen en escuelas especiales a niños con síndrome de Down y sin embargo llegan a aprender más que nosotros. Hace unos meses, años, vi un video en un programa donde unos jóvenes con síndrome de Down abrieron una cafetería. Ellos la atendían, ellos hacían las cuentas, ellos todo. Y ahí te habla de la magnitud de dónde puede llegar la mente, dónde puede llegar lo que uno quiere. Y sin importar ninguna condición. Entonces es un punto muy importante en el que vamos a tratar también con nuestros docentes que van a estar con nosotros. Y pues espero que esta plática les guste, sea de su agrado y pueda dejar algo en ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, profesor. Estamos el día de Buenas hoy, tardes. estamos el día de hoy con el profesor José Cruz Cruz, que trabaja en la normal de Telancingo como maestro o profesor en superior, nivel superior. ¿Así es, maestro? Así es. Perfecto. Bien, el día de hoy quiero tratar un tema con usted, va a tratar sobre la diversidad y equidad, pero incluyendo la inclusión educativa en el ámbito general de los niños hacia la escuela. Siendo sinceros, considero que en México actualmente hay mucha discriminación de tanto alumnos como papás y como algunos profesores hacia personas Ajá. ya con alguna discapacidad o con alguna cierta diferencia, ya sea que venga de pueblo, que no tenga conocimiento o algo relacionado a eso. ¿Usted qué piensa sobre eso, profe? Así es. Bueno, pues primero como docentes considerar
que estas condiciones son el objetivo principal de la reforma educativa que actualmente estamos trabajando en México. Y esta situación, al estar como planteamiento principal, desde educación básica hasta educación superior, pues es una de las prioridades que nosotros como docentes debemos tener en nuestra labor educativa. En este objetivo, que se fundamenta en el artículo 3 constitucional, pues ahí habla de que nosotros los docentes tenemos que desarrollar todas las facultades, todas. No habla de que alguna quede fuera o de que haya exclusión. Se habla de todas las facultades del ser humano. Y dentro de las facultades del ser humano, justo pudiera haber alguna situación que actualmente se está planteando como ABP, que son barreras de aprendizaje. Como barreras de aprendizaje, como VAP, perdón, como VAP. Entonces, esta situación tiene que ver con los derechos de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes al ingresar a la educación, y es una de las prioridades porque se entiende que atendiendo a esta diversidad y a esta multiplicidad de los estudiantes, nosotros debemos de hacer de nuestra aula de aprendizaje heterogénea, como lo plantea un autor en su libro, así se llama, La diversidad en el aula. Y en estos planteamientos hay cabida para todos los estudiantes, ninguno de ellos queda fuera. Entonces, yo creo que es una de las prioridades que principalmente nosotros estamos atendiendo, dado que históricamente en nuestro país a quienes presentan alguna dificultad, alguna barrera de aprendizaje eran excluidos. Ahora no. Ahora la intención y la propuesta es que aprendan al igual que el resto de los niños, y se respetaría justo su diversidad de aprendizaje. Sí, es así, profe. Y otra pregunta, ¿usted en lo que lleva ejerciendo su profesión, le ha tocado algún caso de que ya sea algún maestro o incluso compañeros del alumno excluyan al alumno y usted como docente hizo algo para incluirlo? Así es. En educación superior he tenido la oportunidad especialmente de trabajar con 3 estudiantes que presentaban situaciones de este tipo. Obviamente por respeto a su condición, solo me puedo reservar a decir que en uno de ellos su limitación física de uno de sus manos, de una de sus manos, no impedía que se pudiera desarrollar como docente. Todo lo contrario. Los estudiantes y los niños, cuando esta niña llegaba al aula, la recibían con toda gratitud, le ayudaban con su portafolio, le ayudaban con sus materiales, y ella como docente se sentía incluida, lo que a mí como su docente de normal me obligó a buscar alternativas de trabajo con esta estudiante para que justo pudiera fortalecer armónicamente, como se plantea, sus facultades. Caso de otro estudiante, tenía dificultad de audición, tenía dificultad de vista y tenía dificultad de lenguaje. 3 en una sola persona. Cuando pasaba la lista, yo tenía que estar, cuando decía su nombre, tenía que dirigirme exclusivamente a él, modular mucho mi voz y el volumen de la misma,
para que él me pudiera escuchar, pero no solamente en el pase de lista, sino en toda la clase, lo que para mí implicaba buscar alternativas de trabajo donde no solamente fuera la exposición, donde no solamente fuera los videos, donde no solamente se dedicaran a escribir, teníamos que buscar opciones de trabajo para que él se incluyera en esta dinámica de trabajo. Y con otro de los alumnos, su dificultad del lenguaje, tenía una situación en su dificultad del lenguaje, pero además es maestro ahora de español, entonces era como que un contraste. Sí había ciertas actitudes en la sociedad, en el ámbito educativo, con directivos, con docentes, que lamentablemente ponían dificultades a personas con esta característica. Y pues eso nos orilló a que la inclusión y que la barrera no es una situación ni física, no es una situación mental, no es una situación motora, sino que la limitación yo creo que es más una situación ideológica. Y a veces quienes ponemos esas barreras somos quienes creemos que estamos facultados para todo y no es así. Entonces estas situaciones pues a mí me llevaron a atender a estos alumnos. Hoy puedo decir con gratitud, son docentes, egresaron, están trabajando. Lamentablemente, por alguna situación de salud, uno de ellos no puede continuar laborando porque avanzó. Su grado de dificultad de visión avanzó demasiado y pues por esta razón se le dificulta trasladarse de su domicilio a su lugar de trabajo. Pero se tituló, es licenciado, tiene su certificado y con toda gratitud puedo decir que lograron lo que ellos esperaban. Sí, bueno, es usar diferentes métodos didácticos para que ellos se puedan superar. Y sí, lamentablemente, en esas situaciones es lo que puede ocurrir, que en algunos casos puede avanzar y, por así decirlo, troncar su educación o ya en este caso su profesión. Pero Así es. aquí lo mencioné en una parte del video que estoy realizando, que es sorprendente cómo personas así que tienen algún problema, eh, ellos se ponen la meta de salir adelante y lo logran. Y personas a veces completas, eh, les nada más llegan a secundaria, a bachiller o nada más la licenciatura y ya no buscan una maestría. Y aquí lo Así es. mencioné en un caso que vi hace unos años de que abrieron una cafetería unos jóvenes con síndrome de Down. La verdad para mí sí es sorprendente porque te habla de cuando quiere se pueden lograr muchas cosas. Entonces Así sí, es. sí, bueno, aquí estamos hablando también de que usted fue un gran docente ya que buscó alternativas para que sus alumnos no se truncaran y ellos pudieran seguir estudiando y de una cierta forma, a pesar de que usted buscó alternativas, también usted fue o participó para que ellos sigan motivados a seguir adelante. Efectivamente. Ok. Y aquí en otra situación, vemos también últimamente que las personas de campo quieren venir a estudiar, pero nosotros, o incluyo toda la sociedad, hay personas que discriminan mucho a los alumnos o a las personas de campo porque sinceramente vienen incultos, no tienen tanto conocimiento, pero creo que vienen a eso, a llenarse del conocimiento que hay más. Pero ¿usted qué recomendaría o qué aplicaría usted para que él sea aceptado con los demás? De entrada, que él se acepte como es, que la persona se acepte como es, quién es, con sus aciertos,
y desaciertos, y que las situaciones que se va a encontrar en su entorno se conviertan en retos. Y estos retos pueden ser desde una discriminación, desde una agresión, desde una sanción, desde un insulto a su persona, a su condición, a sus características, pero esos finalmente tienen que ser retos, retos que las personas tienen que enfrentar y de alguna manera derribar, y que no sea el impedimento para lo que ellos pretenden, ¿no? Eh, en la sociedad lamentablemente tenemos estereotipos, y esos estereotipos son los que limitan, los que obstaculizan y los que afectan a respetar a las personas tal cual son. Hay quien cree que una persona vale más porque está físicamente limpia, se ve limpia, y porque va muy combinada, porque diario lleva algo nuevo, atractivo, novedoso, pero puede ser que en su mentalidad haya, haya escasez, puede ser una lectura de eso. Lo contrario, ¿no? Yo recuerdo muy bien que hace 2 o 3 años, cuando se aplica la prueba enlace, una niña de Chihuahua, de una comunidad rural muy, muy retirada, obtiene el primer lugar nacional. Una niña que no tenía una computadora, que no tiene una lap, que no tiene una televisión, que no siempre desayunaba, que tenía papás que no tienen o carecen de un perfil profesional, y logró el primer lugar a nivel nacional, incluía niños que estudiaban en escuelas particulares. Entonces, esa es una lectura y es un ejemplo claro de que los estereotipos nos pueden obstaculizar y nos pueden afectar, pero para quienes así lo han padecido o para quienes lo hemos padecido, de alguna manera, se tienen que convertir en retos. No hay por qué claudicar. Finalmente, tenemos que respetarnos como somos. Y ya quien no le agrade nuestra persona, nuestra presencia, nuestra facultad, nuestras condiciones, incluso nuestra forma de ser, pues ya yo creo que ahí está lo interesante, ¿no? En la diversidad. De lo contrario, la homogeneidad nos llevaría, no sé, a estar en un confort social. Sí, bueno, en eso sí tiene usted mucha razón. Ante todo, sí es aceptarnos primero uno mismo, ya con eso ya creo que es un gran trabajo, porque si uno no se acepta, no hay cómo ayudar a la persona en este caso al alumno si no se acepta, aunque nosotros busquemos mil maneras, va a ser un poco difícil para poderlo ayudar y que Así, también él se motive. Y pues ya casi efectivamente. para concluir esta plática, profe, bueno, Sí, creo que también una de los factores que interviene todo eso de la diversidad y equidad es el currículo, el que nos proporciona así es. CLASEP y todo eso. ¿Usted cree que se debe de Sí. modificar algo en ese aspecto para la diversidad y equidad, para que haya equidad e igualdad, recordando que no es lo mismo, que tenga que haber un cambio positivo para ello? Mira, yo creo que no es el planteamiento curricular. Normalmente los docentes a veces somos cómodos en justificarnos que el plan de estudios, que la planeación, que el director, que la escuela, que los papás, que los alumnos. Yo creo que es una situación eh, pedagógica, el tener tacto pedagógico para situaciones de esta que nos presenta la misma práctica docente,
recuerdo muy bien un compañero en primaria con síndrome Down, hace años, obviamente. Eh, la etapa de la niñez, al no tener del todo conciencia de lo que hacíamos, tenía dificultad para caminar nuestro compañero y nos gustaba que nos correteara, pero obviamente él no podía caminar, no podía correr, de tal manera que cuando lo soltábamos él se caía, Sí, obviamente se caía, pero para nosotros no era una situación de maldad, sino que era una situación de sacarlo del salón, de que no estuviera en el salón solo, que no comiera solo, sino que se fuera con nosotros. Y lo cuidábamos y nos poníamos a jugar con él y él se sentía agradable. Pero ahí lo que nos favorecía es que el maestro nos cuidaba, o sea, nos vigilaba que estuviéramos con él, que estuviéramos jugando, que lo estuviéramos cuidando y en el salón que le estuviéramos apoyando. Entonces estoy hablando de hace aproximadamente más de 30 años, obviamente, este ejemplo. Y en el 2020 se están buscando una serie de actividades, de estrategias que a veces es un empalmamiento que de secuencias, que de proyectos, que a veces no favorecen mucho a esta situación. Entonces yo creo que es más del docente, su preparación, su profesionalismo, su entereza, su vocación a la docencia, su cuidado a su trabajo. Y el currículum, pues puede haber cambios, puede haber reformas. Hemos pasado pues por muchas reformas educativas y se ha planteado lo mismo, pero yo le apuesto mucho al docente. O sea, es el docente quien tiene que buscar esta alternativa. El currículum está bien, está completo. Ahí está, nos los plantea. Si revisamos actualmente el aprendizaje es clave, ahí está. Si nos regresamos al 2011, ahí está. Si nos vamos al 93, ahí está. Y así sí. sucesivamente. Están los planteamientos curriculares, pero somos los docentes quienes tenemos que ejercer, hacer valer esa situación de equidad. Sí hay situaciones que excluyen a los niños, que nos excluyen como docentes, pero no son situaciones intencionales, son situaciones del contexto. Pero justo un docente tiene que conocer su contexto para ver la forma en cómo va a trabajar con sus estudiantes. No vamos a pedir a niños de primaria materiales que no hay en su contexto. Tenemos que adecuar, tenemos que buscar, tenemos que modificar y viceversa. El docente tiene que hacer una modificación en su planeación, tiene que hacer una adecuación curricular, se le llama, me parece, una adecuación curricular para que justo todos los alumnos y todos los estudiantes tengan esta oportunidad de aprendizaje y no los limite al mismo. Está en la enseñanza, no está en el plan, no está en el currículum, no está en el presidente de la República, no está en el secretario de Educación, en el supervisor, a veces ni siquiera en el mismo director de la escuela. Somos los docentes quienes tenemos que hacer, tenemos que buscar las herramientas necesarias para este tipo de atención. Y es ahí cuando nos sentiremos satisfechos de que se atendió a los alumnos en su aprendizaje. Concuerdo con usted, maestro, en sí, pues por eso algo se dice que los docentes se convierten en los segundos padres, a pesar de que también los alumnos pasan ya un cierto tiempo en la escuela, los profesores se convierten en sus segundos padres, porque a pesar de todo eso les enseñan, los educan de diferente manera, y pues sí, también influye mucho la labor del docente para que todo esto suceda. Como se lo menciona, a lo mejor el currículum Efectivamente. queda aparte
sino aquí es enfocar que el docente cumpla con su profesión y que de verdad la haga valer, porque ser docente creo que es una de las profesiones más maravillosas que pueden existir, porque sin ella no existirían las demás. Efectivamente. Pues bueno, profesor, gracias por haber prestado un poco de su tiempo para haber tenido esta plática. Eh, Sin Gracias a ti más, por invitarme. muchas gracias, maestro, y cuídese mucho, profe. Muy bien, éxito en tu proyecto. Muchas